Celebra Félix Salgado la audiencia en el Tribunal Electoral. Nuestra voz fue escuchada. Les hablé con la cabeza fría y el corazón caliente, dice Salgado de cita con los magistrados del Tribunal Electoral. Félix Salgado Macedonio aseguró hoy que habló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, con el corazón caliente y la cabeza fría, a horas de que los magistrados determinen el futuro de su candidatura por la gubernatura de Guerrero. Concluyó la audiencia de alegatos que concedió el Tribunal Electoral a fin de exponer los razonamientos jurídicos que defienden el derecho de los guerrerenses a elegir libremente a sus gobernantes, escribió en sus redes sociales. Con cabeza fría y corazón caliente, hablé a nombre de todos. Nuestra voz fue escuchada. Confiamos en la decisión apegada a derecho que habrán de emitir las magistradas y magistrados. Gracias por todo. Hay toro, añadió. El 13 de abril los consejeros del INE decidieron rechazar una vez más las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. En su recurso de impugnación, el senador con licencia reconoció que la sanción por no presentar los informes de gastos de precampaña es la pérdida del registro como candidato, pero pide a los magistrados hacer una interpretación de la ley, no aplicarla literal. Los magistrados del Tribunal Electoral propusieron votar esta semana un proyecto que confirmaría la decisión del INE sobre la cancelación de la candidatura en Guerrero de Salgado Macedonio. La semana pasada, Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, acusó al partido Morena, su partido, de no presentar los informes de gastos de su precampaña al gobierno de Guerrero y pidió al Tribunal Electoral que lo tome en cuenta para devolverle la candidatura al gobierno de dicho estado. En muchos casos son los partidos políticos los responsables y los culpables de que los ciudadanos no presenten sus informes de ingresos y gastos al no generar las condiciones necesarias e indispensables para desahogar la obligación, lo que en muchos casos puede llegar a actualizar una real obstaculización jurídica y material, expuso Salgado Macedonio en el documento. Además, evidenció que no dio la oportunidad de que el suscrito pudiera presentar el informe. Además de que reconoce que no propició las condiciones al suscrito para poder rendirlo, lo que deja patente de la responsabilidad que es única y exclusivamente de dicho instituto político. El senador con licencia añadió que el INE jamás le notificó, pues debió avisarle que tenía que entregar un informe de precampaña, y cuando lo hizo fue hasta que le notificó que había detectado promoción de precampaña. El pasado 19 de abril Morena se abstuvo de registrar a un nuevo candidato a gobernador que sustituya a Salgado Macedonio, informó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, IEPC, del estado de Guerrero. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Me parece que queda al descubierto la farsa que han montado. Pudimos ver la sesión del Consejo del INE. Ahí pudimos ver la argumentación que dan algunos de los consejeros y consejeras en contra nuestra y otros a favor de la legalidad. La lucha nos vuelve a convocar y nos tiene que unir a todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, ¿el llamado a qué es? A la unidad, a convocar a todas y todos y a la movilización pacífica. Vamos a demostrar que somos muchos más los mexicanos y mexicanas que queremos que nuestro país transite hacia una auténtica democracia. Vamos a redoblar los esfuerzos de movilización pacífica para evidenciar a estos corruptos empleados del PRIAN. Vamos a demostrarles que en la cuarta transformación el pueblo manda. Existe una estrategia política en contra nuestra
para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. Se han agrupado con ese propósito. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia, de defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir.
nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.